Bueno, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 8. Ya estamos en el versículo 8. Hoy vamos a tratar de avanzar hasta el versículo 17. Primero vamos a ver versículo por versículo lo que tenemos aquí, y si el tiempo lo permite, vamos a ver después dos puntos, dos enseñanzas sobre las verdades que tenemos aquí. Pero vamos a ir entonces Lucas capítulo 1 a partir del versículo 8. Lucas 1 a partir del versículo 8. Dice: aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. La última vez vimos que Zacarías estaba casado con Elizabeth, y ellos, ambos, de ellos pudimos ver que tenían un matrimonio ejemplar. Eran un matrimonio santo. Eran un matrimonio que tenían un deseo profundo de agradar a Dios. De ellos leemos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Los dos eran levitas entonces. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos. Ambos eran santos. Ambos tenían un deseo profundo de agradar a Dios. Ambos tenían la fe salvadora en Dios, aquella fe que señalaba al Mesías que había de venir para morir por nuestros pecados, aquel que ya vino y que ya murió por nuestros pecados. La misma fe que nosotros. Ellos eran justos delante de Dios, esa justicia que es dada a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Leemos de ellos y hemos meditado sobre ellos como un matrimonio ejemplar. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, versículo 6, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, continúa el versículo 7, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Estaba esa carga en el corazón de ellos, pero no se olviden que de ellos leemos que tenían fe, que eran justos, que eran temerosos de Dios, y por eso ellos pedían y pedían a Dios para que Dios hiciera el milagro. Por más que Elizabeth era de edad avanzada, por más que ella era estéril, ninguna de esas cosas les quitaba a ellos los ojos de aquel Dios grande que, si quiere, puede darnos nuestra petición. Ellos no le exigían a Dios que lo hicieran, pero ellos continuaban pidiendo. ¿Es un pecado pedir, hermanas? No es un pecado. No es un pecado. Correcto. Y el Señor no necesariamente nos va a dar todo lo que le pidamos, porque Él es un buen Padre. Si nos diera todo lo que le pedimos, ¿entienden? Pero hay cosas donde se puede pedir, donde podemos pedir. Hay otros casos donde el Señor nos dice: no me pidas eso, ¿sí? Pero mientras no haya pecado, podemos pedir. Y acá tenemos a este matrimonio ejemplar pidiendo por un hijo. Y acá leemos, continúa diciendo, este milagro que sucedió. Versículo 8 estamos leyendo en nuestro pasaje de hoy. Aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, vimos que él era del orden de Abías. Dijimos la vez pasada que ellos 2 veces al año habían 24 grupos de sacerdotes. O se imaginarán, eran un montón de sacerdotes, un montón. Y estaban en 24 grupos. Y cada grupo se presentaba 2 veces al año, una semana por vez, para cumplir su servicio en el
sacerdocio. Y acá le tocaba al grupo de Zacarías. Entonces dice, versículo 9, bueno, versículo 8, entonces se presentaba el sacerdote Zacarías delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, lo que tenemos acá es un privilegio. Se echaba suerte y se veía cuál de los muchísimos sacerdotes que habían tenía el privilegio de presentarse en ese sitio donde se ofrecía el incienso. Estamos hablando de la zona que separaba el lugar santo del lugar santísimo, una zona donde no entraban todos los sacerdotes. Incluso acá leemos que solo él entraba. Le tocó la suerte que él tenía que ir a ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Esa era la hora del incienso, tenía que ir a ofrecer el incienso Zacarías. Era el momento de su vida. Dicen que cuando te tocaba ese privilegio, que a algunos nunca le tocaba, cuando te tocaba era la única vez, ya después ya no podías volver a participar de ese sorteo para ver quién podía ir a presentar el incienso. Era el momento culminante de la vida de Zacarías, era un momento súper especial. Versículo 11, ¿qué sucedió cuando fue ahí? Imagínense, él entra solo porque nadie puede entrar ahí donde está el lugar santísimo. Entra solo a llevar el incienso, entra solo con todo temor de Dios, entra solo con ese deseo de alegría, de gozo, de poder ir ahí al lugar santo del Señor, a poder presentarse, a presentar el incienso del pueblo. Entra solo y está el pueblo orando afuera, están todos orando, unas oraciones que tienen que ver con arrepentimiento, unas oraciones que tienen que ver con devoción, con alabanza al Señor, y se presenta Zacarías y leemos el versículo 11. Sucede un milagro que ya hacía cientos de años que no sucedía, porque desde el día que se cerró la Biblia, el Antiguo Testamento, es decir, el profeta Malaquías, Dios había callado. Ya no se había presentado más, ya no habían más este tipo de milagros, de presentaciones, de presencias de angelicales para traer el mensaje. Conocemos que había sucedido con los profetas cientos de años antes, 500 años antes, 400 y pico de años antes, pero ya no se escuchaba más de esto. Ahora dice, y se le apareció un ángel del Señor. Fíjense la forma en que lo dice. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjense, con esta simplicidad es escrita la Biblia. Con esta simplicidad, el evangelista Lucas nos cuenta lo que sucedió. Fíjense que Dios no necesita tocar la trompeta y decir, y sucedió que de repente y apareció un ángel con forma de qué sé yo. No. Con esta simplicidad. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. ¿Pueden ver la simpleza con la que habla la palabra de Dios? Está hablando de hechos, de cosas que han sucedido. Está contando con toda la simpleza de la palabra lo que ha sucedido, lo que es ciertísimo. Pero cuando se presenta este ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. ¿Cuántas historias andan por ahí dando vueltas? Se me presentó un ángel, te cuenta alguien. ¿Saben qué? Esto es lo que leemos en la Biblia. Cuando realmente se presenta un ángel, no es una cosa donde uno pueda hacer mucho alarde. Acá vemos que sobrecoge mucho temor. Mucho temor. Estamos hablando de alguien, de un ser que está todo el tiempo en la presencia de Dios.
¿Saben lo que significa que aquel Dios santo, santo, santo envía un ángel y se te presente delante tuyo con toda la majestad, la gloria que viene de Dios el Padre, donde Él está ministrando en la presencia de Dios el Padre? Él es enviado por Dios a este hombre carnal, a este hombre en la tierra. Esto es una reacción que repite una y otra vez la Biblia. Es una reacción que Lucas nos repite varias veces. Ya no me acuerdo, pero más de 13 veces lo escribe. Por ejemplo, en el versículo 30 de este mismo capítulo, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué le está diciendo? No temas. María estaba llena de temor porque se le presentó un ángel. Cuando un ángel se te presenta, te llenas de temor. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. Esto es lo que sucedió en aquel entonces y está hablando de milagros. Son milagros, no es una cosa que se le presentan a cualquiera los ángeles. En estos últimos tiempos, Dios ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. A nosotros nos ha dado el Espíritu Santo cuando nos ha salvado. El Espíritu Santo mora en nosotros. No necesitamos que venga un ángel a decirnos algo. Ya nos ha dado toda la palabra de Dios. Pero fíjense lo que sucede cuando un ángel se presenta. ¿Lo ven a eso? El capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, esto lo saben, por Navidad, ¿no? Se les presentó un ángel del Señor. ¿A quién? A los pastores. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Eso es lo que sucede. Ese temor reverente a Dios, el Padre, cuando se presentan los ángeles. Se turbó Zacarías. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Qué preciosas palabras. Esas palabras, no temas. ¿Saben qué? Este mensaje que tenemos en la Biblia está lleno de esto. Dios habla con nosotros y nos dice: no temas. El Señor Jesucristo también nos dice, les decía a aquellos que se les presentaba, no teman. Él nos dice siempre que no temamos, que tengamos buen ánimo. Eso es lo maravilloso. Continúa diciendo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Fíjense que dice acá: tu oración ha sido oída. Acá viene este ángel y tiene una información que nadie sabe, que Dios la sabe. Este ángel es un mensajero de Dios. Este ángel trabaja para Dios, es un siervo de Dios y trae algo que Dios sabe. Dios conoce a Zacarías y por eso le dice a este ángel cómo se llama el hombre con el cual tiene que hablar. Le dice Zacarías. Qué maravilloso cuando Dios habla con nosotros. Él nos llama por nombre. El Señor Jesús dice: yo conozco mis ovejas por nombre, las llamo por nombre y ellas me conocen. Qué preciosa esa relación que tenemos. Dios envía a un ángel y no le dice: ve para allá, le dice: ve a mi amado hijo Zacarías. ¿Saben que los ángeles nos ministran? ¿Lo han leído eso en Hebreos capítulo 1? Ellos son como llamas de fuego y están ministrándonos, están sirviéndonos por más que no los vemos. Y nos conocen por nombre porque Dios les ha dicho nuestros nombres. Ellos no nos están espiando, ellos nos están sirviendo a mandato de Dios. ¡Qué privilegio! Él le dice, el ángel le dice: Zacarías, versículo 13, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dios el Padre le dijo a este ángel que Él ha escuchado la oración de Zacarías. ¿Y qué oración era esa? Escuchen lo que dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Juan significa Jehová ha mostrado gracia. Jehová ha mostrado gracia a este matrimonio. Él, si quería, no lo habría hecho. Y fíjense, lo dijimos la vez pasada. Si Dios no hubiera escuchado esa oración, ellos le habrían seguido sirviendo al Señor.
Nosotros amamos al Señor. Él nos salvó por su gloriosa gracia. Nosotros estábamos perdidos. Si merecíamos algo, era el infierno. Es por gracia que nos ha salvado y nosotros estamos dispuestos a servirle aun si no nos da el coche que nos gustaría, aun si no nos da la sanación que desearíamos, aun si no nos diera, alguien lo cantó esto cuando estábamos anteriormente y decía, Señor, no me des todas esas cosas, pero tu presencia es lo que te pido. Entienden que nosotros vivimos por Cristo y para Cristo y a Él es la gloria. A Él amamos. Ellos no habrían dejado de servirle si el Señor no hubiera escuchado. Habrán escuchado de aquella gente que dice, ay, si Dios le diera eso a esa gente, entonces le servirían. No, pero si no le sirven porque no reciben cosas. ¿Saben qué? Muchas veces Dios nos quita cosas para que le amemos, para que vengamos a sus pies, para que veamos que no merecemos nada. No pidamos a Dios que le dé cosas a la gente para que le sirvan. Por supuesto que podemos pedirlo, no está mal, pero tenemos que entender que no depende de eso. Podemos pedirlo, pero tenemos que saber que Dios puede tomar otro camino. ¿Saben qué? A mí Dios me sacó cosas cuando me salvó. Imagino que algunos de ustedes tendrán otros testimonios, pero cuando en mi caso yo creía que lo tenía todo y fue Dios el que me hizo pobre para ver que no tengo nada y que soy miserable. Y a Dios es la gloria por ello. A Dios es la gloria por ello. Este matrimonio maravilloso y precioso ha tenido el privilegio de recibir aquello por lo cual pedían. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Vean este mensaje que le trae el ángel. Y tendrás gozo y alegría. Alguien decía hace poco, qué maravilloso que es el mensaje que tenemos en la palabra. Habla constantemente de gozo y alegría. Venimos de haber festejado la Navidad. Habrán escuchado estas palabras, gozo y alegría. Es un mensaje de gran gozo, le decían el ángel, digamos, a los pastores. El gozo y la alegría para el pueblo. Es un gozo y una alegría gigantes. Esto no se escucha. Esto no se escucha en las otras religiones. La semana pasada me comentaba alguien de los musulmanes, de cómo ellos constantemente tienen rituales de ponerse a llorar, porque en aquella época a Mahoma se le murió no sé quién, y lloran, y lloran, y lloran, y nuestro mensaje es gozo, y gozo, y gozo, y alegría, porque no depende de nosotros, depende de Cristo. Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Entiende la diferencia? Nuestro Cristo no está en la cruz. Nuestro Cristo resucitó y vivimos por Él. Acá dice, y hará el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hoy nos regocijamos de que nació Juan el Bautista. ¡Qué ministro de la palabra! ¡Qué ministro! Sí, como Elías era él, era fuerte y firme y nadie lo paraba. Él hablaba de arrepentimiento, buscaban pararlo, pero él seguía con el mensaje. Acá dice por eso, versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué hombre de Dios! Similar a Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 de Jeremías leemos, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Acá tenemos a otro hombre de Dios que desde antes del nacimiento ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero esto es una excepción, tenemos que entender que esto es una excepción. Nosotros no llevamos el Espíritu Santo cuando nacemos. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo cuando crecemos. El Espíritu Santo es una dádiva, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando el Señor nos salva. Escuchen Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, la esperanza de su venida,
Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con otras palabras, al Espíritu Santo no lo teníamos antes, nos fue dado. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, trajo el amor de Dios consigo. Este no era el caso de Juan el Bautista. De él estamos leyendo que él ya era lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Se acordarán cómo se regocijó en el vientre de su madre cuando se le presentó María y habló y se le presentó a Elizabeth. Y Elizabeth dice, apenas escuché la voz de la madre de mi Señor, saltó en mi vientre mi hijo. Este es aquel hijito, el de quien estamos hablando, aquel que nacería, Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo ya en el vientre de su madre y por eso saltó de gozo al escuchar a la madre del Señor. Continúa diciendo, irá, dice, versículo 16, y hará muchos de los... momento, estamos en el 15. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16, continúa hablando. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Que se conviertan. Hará que los muchos, no todos los hijos de Israel. Fíjense que ya desde aquel entonces el mensaje no llegaba a todos. No todos escuchan la palabra. Pero lo maravilloso es que muchos de los hijos de Israel se convierten al Señor Dios de ellos. Se convierten de corazón. Es un mensaje entonces de arrepentimiento. Para que uno se convierta, significa que uno está yendo por un mal camino, que uno no está adorando a Dios, que uno no está creyendo en Dios, que uno no está focusado con el enfoque en el Mesías, en el Cristo, en el Salvador, sino que está yendo por su propio camino y dice ser cristiano, y dice ser salvo, pero realmente no tiene a Cristo en el centro de su vida. Acá dice, ellos se convertirán. ¿Tienes tú un testimonio de conversión? Porque este testimonio es necesario para todos nosotros, para cada persona. ¿Tienes tú un testimonio de conversión? ¿Ha hablado Dios contigo y tú has tenido temor? Has tenido temor porque es el Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. No hablemos del Espíritu Santo si vivimos en una vida inmoral. No hablemos del Espíritu Santo si no creemos en Cristo como la cabeza de la iglesia que tiene la palabra, y la palabra la llevamos en alto porque es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña su palabra. El Espíritu Santo nos acerca a Cristo. El Espíritu Santo nos acerca al Padre. El Espíritu Santo nos muestra cuál es la voluntad santa, buena y perfecta de nuestro Dios. Tenemos un testimonio de conversión. Continúa diciendo, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el mensaje que le da el ángel a Zacarías. Es un mensaje que ya es un cumplimiento de la profecía. Las últimas palabras del Antiguo Testamento, no tienen que pasar muchas páginas. Si vuelven atrás de Mateo, cierra ya el Antiguo Testamento, y los últimos versículos del Antiguo Testamento son Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Y ahí dice, esto es lo que dice Dios: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Estas mismas palabras que está mencionando el ángel hablando de Juan. Con otras palabras, ¿ha venido ya Elías? Le pregunta a alguien también a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, a la verdad, Elías sí ha venido. A través de Juan. Juan tenía aquel espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Lo está diciendo el versículo 17. Ahí vemos, Elías ya había venido. Pero Jesucristo dice, y Elías vendrá de nuevo. ¿Cuándo vendrá Elías de nuevo? Lo que dice la profecía, acá lo dice, ¿no? Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Antes del final. En el libro de Apocalipsis leemos de una persona que hace los milagros de Elías. ¿Se acuerdan? Habían 2 profetas en las calles de Jerusalén, o habrán más bien, porque habla del futuro. Uno hace las señales de Moisés y el otro hace las señales de Elías, haciendo caer fuego del cielo. Acá tenemos que aún sucederá, pero ya se había cumplido en parte a través de Juan. La próxima vez vamos a continuar. Se ha acabado el tiempo. Confiamos en Dios que bendiga su palabra y le damos a Él la gloria por su obra que ha hecho en nuestras vidas. Y gracias al Señor que podemos estudiar sus palabras y poder ver que Él con mucha simplicidad nos habla, pero su Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra y a que nos podamos reconfortar en ella y podamos tener gozo, gran gozo y alegría. Sabemos que el Señor Jesús ha venido y ha completado su obra y sabemos que Él vendrá de nuevo. Amén.